Muy buena tarde, queridos amigos. Es un gusto nuevamente poder estar todos reunidos en esta cita tan especial en su programa Frases que dan vida. Y nuevamente quiero agradecer a Unión Radio, que nos abre las puertas a esa emisora tan especial que nos ayuda a que este mensaje llegue a cada uno de ustedes. Hoy estamos muy contentos, saben, hoy tenemos a alguien muy especial que nos está acompañando en este programa, hermana Ani. Bienvenida a Frases que dan vida. Quiero contarles que la hermana Ani de Esquivel, yo cómo la podría definir. Si en nuestra iglesia existieran las pastoras, yo diría ella es la pastora de la iglesia. Ella realmente es una persona muy especial a quien nosotros apreciamos mucho. Mueve la iglesia, mueve su distrito. Y cuéntenos, hermana Ani, cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, con jóvenes, con mujeres. ¿Cómo están trabajando en este momento? Muy buenas tardes, hermana Melina. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y es un honor estar con ustedes en este programa tan especial, ¿verdad? Frases que dan vida. ¿Cuántos no necesitamos todos los días de nuestras vidas escuchar algo especial a nuestros oídos para podernos animar todos los días? Hermana Melina, usted ya me describió. Mi nombre es Ana María de Esquivel. Pertenezco a la iglesia a Jesús el Buen Pastor de Zona 1 y me encanta, me súper encanta trabajar en la obra del Señor, porque es un privilegio servir al Señor. Y usted lo ha dicho, es un privilegio servir al Señor. Pero yo quiero decirles algo, amigos. Es un privilegio aprender, ¿saben a qué? A escuchar al Señor. Y hoy nuestro programa va a tratar mucho sobre este tema. ¿Ustedes en algún momento han escuchado la voz del Señor? Hermana Ani, ¿uno puede escuchar la voz del Señor en esta época? Claro que sí, hermana. De muchas maneras el Señor nos habla. A ver, ¿cómo de qué maneras? Nos habla por medio del viento, nos habla por medio de la naturaleza, nos habla por medio de personas, nos habla por medio de escritos, pero nos habla mejor sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra del Señor. Saben que hoy estaremos hablando de un libro muy especial y es este que nosotras tenemos en nuestras manos, Voces Silenciosas. Pero me gusta mucho esta frase que está abajo del título, dice, el murmullo del Señor que renueva la fe. ¿A qué se referirá con el murmullo? Cuando el Señor nos habla muy quedito, hermana Melina, cuando el Señor llega en ese momento donde nos sentimos muchas veces desesperados, angustiados, frustrados, y escuchamos esa voz suavecita que nos dice, aquí estoy. Muy bien, amigos, entonces este libro, Voces Milagrosas, está escrito por Guadalupe Susunaga Navarro. Déjenme contarles que ella ha sido maestra en español y literatura durante 30 años en la Universidad de Montemorelos. Es una gran escritora y realmente, hermana Ani, ¿le llegó al corazón lo que ella escribió? Demasiado. No comprendemos cómo Dios utiliza a las personas para que nos hable el Señor en ese murmullo que necesitamos escuchar por medio de estos escritores, por medio de estas personas que están siendo utilizadas por el Señor. Y cuéntenos, ¿cómo encontró, cómo tiene distribuido la autora el libro? ¿Cómo es que ella escribe? Es bien interesante. Todos necesitamos fe en estos momentos. Durante esta pandemia, muchos de nosotros quizás hemos entrado en pánico, en miedo o en situaciones que no encontramos qué vamos a hacer, la incertidumbre de lo que va a pasar mañana. Pero este libro está escrito en dos partes. La primera es el toque de la fe. ¿Necesitamos fe hoy en día? Claro que sí, ¿verdad, hermana Melina? Pero para que nuestra fe aumente, tenemos que también tener el toque de ¿quién? De Cristo Jesús en nuestras vidas. Y esas son
son las dos partes, la fe y el toque de Cristo. Así es, hermana Melina. Así que yo encontré en este libro algo bien especial que dice: me di cuenta de que en muchas ocasiones mis emociones, al igual que la de ellos, ¿quiénes son? Los personajes que están escritos en la Biblia, en el libro, son todos los personajes que dejó el Señor escritos para que usted y yo y todos los que nos estén escuchando fortalezcamos nuestra fe. Muchos perturban nuestra mente, nuestro entendimiento, y nuestros problemas cegan nuestras vistas. ¿Cree usted, hermana Melina, que no hay problemas que vemos? ¿Y ahora qué hago? No encontramos una salida. Incluso hay personas que nos pueden estar ayudando, aconsejando, pero estamos tan cegados, tan ansiosos, con tanto estrés, que no entendemos que esa es la solución quizás a nuestro problema. Así es, hermana Melina, pero hay algo importante aquí. Dice: no me había percibido, como tampoco ellos en un inicio. ¿Qué quiere decir? Que al principio, quizás de esta pandemia, nosotros tuvimos miedo, tuvimos temores, tuvimos ansiedades al principio, pero conforme pasando el tiempo, como dice la escritora, mientras he transitado la ruta de mi vida, no viajo sola. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Jesucristo va conmigo, cuida mis pasos y me da fortaleza porque la necesito día a día. Igual que ustedes, queridos oyentes. Hermana Melina, ¿usted no ha sentido esa necesidad de que Dios la fortalezca en momentos difíciles? Por supuesto que sí, hermana Ani. Y considero que todos hemos tenido diferentes momentos. Y a veces decimos, yo creo que otra como esta ya no la vuelvo a pasar. Y resulta que tenemos quizás una situación de salud o algo de finanzas o algo, pero siempre el enemigo está poniéndonos situaciones donde quiere que nuestra fe se quebrante. Y no estamos, por más cristianos que seamos, por más que nos hayamos bautizado, no está de más decir que siempre vamos a tener ese tipo de situaciones. Le quiero decir algo, hermana Melina. Cuando yo inicié a leer este libro, habían ciertas cosas en mi mente que me estaban perturbando. Pero como dice el libro, deseo de todo corazón que si alguno de estas historias te ayuden también a reafirmar tu fe en el Señor, los planes que tiene Dios para ti, podemos transitar juntos en el camino de esta vida. Y hermana Melina, en este libro han habido historias que han movido mi fe, que han tocado y me han dicho: sigue adelante, no estás sola, el Señor va contigo. Me recuerda tanto aquel canto, Jesús es mi capitán. Vamos en el mismo barco con el Señor y realmente Él es el capitán, es Él quien lo va dirigiendo. Quizás a veces lo que ocurre es que como no lo vemos con nuestros ojos, a veces nos sentimos solos, pero no, Él está con nosotros acompañándonos en todo momento. Así es. Me llama mucho la atención cuando usted me menciona historias de la Biblia. ¿Qué tipo de historias son las que toca la autora en este libro? Son historias muy conocidas por nosotros, hermana Melina. Son historias que hemos leído, pero la escritora lo profundiza, llega más allá de lo que quizás alguna vez nosotros hemos leído. Toca de tal manera que nos hace sentir de que dice: hermana, despierte, hermana, Jesús te está hablando, te está murmurando, hermana, el Señor está contigo, no estás sola. Por eso, hermana, este libro es un libro que no debe de faltar en el hogar de cada uno de nuestros hermanos para ir fortaleciendo nuestra fe. Pero mire, yo tengo una inquietud. Bajo su punto de vista de lo que leyó con relación al libro, ¿por qué es tan importante fortalecer la fe? Porque sin fe es imposible seguir adelante, hermana. Sin fe, como dice el libro de Hebreos, es imposible agradar al Señor. Y el Señor tiene tantas cosas preparadas para nosotros.
tantas cosas, bendiciones, salud, todo lo que nosotros podamos pensar. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y entramos, y este libro nos ayuda a comprender mejor cómo debemos de abrazar nosotros esta fe. Y algo que me gusta del libro, la hermana que escribió este libro lo hace de una manera personalizada. Ella dice yo. Entonces me pone a pensar esto, que el Señor, cuando abrimos la palabra de Dios, dice Melina, dice Ani. ¿Por qué? Porque somos sus hijas. Y el Señor para sus hijos tiene lo mejor. Tiene lo mejor, así es. Y la fe es la primera parte que habla este hermoso libro, Voces Silenciosas, el murmullo del Señor que renueva la fe. Dentro de las historias que hablamos de fe, cuéntenos, ¿habrá alguna que haya tocado mucho su corazón? Hay una que se titula Un salto de fe. ¿Qué significa esto, hermana? Nos habla sobre la historia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 24, donde solo una mujer viuda, con problemas, con situaciones difíciles, con un hijo, solo tenía que un puñado de harina y un poquito de aceite. Dígame usted, ¿qué puede hacer alguien para salir adelante? ¿Qué voy a hacer mañana, pasado mañana? Porque en un día, yo les digo, muchas mamás se quitan el pan de la boca por dárselo a sus hijos. Pero estamos hablando que era lo último que le quedaba a ella y ya no había más para los demás días. ¿Qué significa esto, hermana Melina? Que esta mujer, cuando llegó el profeta y le dice, dame de comer. Sí. Este libro nos narra de que ella no pensó, ve qué bonito ¿verdad? Me nos viene a pedir. No, ella solo dijo, yo lo voy a dar, aunque mañana moriremos. Pero ella sabía que este profeta era enviado por ¿quién, hermana Melina? Sí, por el Señor. Y ese toque de fe que ella tuvo, esa disposición que ella tuvo de poder venir a quitarse lo último que tenía para dárselo a un siervo del Señor, eso no lo hace cualquiera, hermana Melina. No. Esto, hay egoísmo antes en nosotros para poder desprendernos de lo que el Señor quiere que nosotros demos. Y esta historia nos dice que dio un salto, no dio un paso, sino que un salto, porque por medio de esa acción, esta mujer tuvo que comer el resto de su vida. Dice la historia, el extranjero llegó, recogí la leña, la traje, empecé a preparar. ¿Qué pensaba? ¿Qué pasaba por la mente de esta mujer? ¿Quiere usted saberlo? Pues quiero saberlo. Pues tenemos que obtener el libro, ¿verdad? Ay, hermana Ani, ya nos dejó con la inquietud. ¿Se dan cuenta que no solo yo soy así? Yo creo que todas las mujeres somos así. Lo que ella pensó, este extranjero vino, le doy esto, le doy el otro. Ella estaba impresionada porque le dijo, dame pan, un extranjero, dame pan. Pero realmente lo que estaba pasando en ese momento es que se estaba ya trabajando en ese milagro que muchas veces usted, nuestros oyentes y yo necesitamos, pero debemos de dar ese salto de fe. Ese salto de fe, así es. ¿Alguna otra historia en relación a fe que a usted le haya llamado la atención? Hay otra historia aquí también, hermana, donde hay 3 muchachos que no quisieron arrodillarse ante una estatua. ¿Por qué? Porque ellos confiaban plenamente en ¿quién? En el Señor, en ese Dios maravilloso que está con nosotros, en quien nosotros debemos seguir confiando también. Y me llama la atención esta frase que ellos dicen, y si aún así
ellos no nos libran, el Señor no nos libra, nosotros no nos arrodillamos. ¿Será fe esa, hermana Melina? Esa es fe, esa es una gran fe. Y eso me recuerda a muchos de nuestros jóvenes que en su plan de estudio muchas veces se ven en esa situación de que algunas clases, exámenes son el día sábado. Esa fe de esos jóvenes de venir y decir, aunque pierda el curso, aunque no pueda seguir la carrera, aunque no me graduara, yo no iré el sábado. Y vemos, hermana Melina, cómo estos muchachos salieron victoriosos. Y no solamente el Señor actuó para salvarlos, sino también vemos en la historia cómo Nabucodonosor también dijo, de aquí en adelante, a este Dios que ellos honran, todos lo vamos a hacer. Nuestro testimonio es valioso, pero antes debemos de ser tocados por la fe que nos mueve a cada uno de nosotras. Y me llama la atención cuando usted habla de el toque de Jesús. ¿Qué quiere decir el toque de Jesús? El toque de Jesús es cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestras vidas. Le pregunto, hermana Melina, ¿se ha sentido usted a veces en una tormenta? Sí, hermana Ani. Y sí me ha ocurrido eso, que han habido noches donde yo empiezo a llorar a mares. Y empiezo a orar, empiezo a cantar. Y yo siento como que el Señor me tocara, como que el Señor me abrazara y llega una gran paz a mi vida. Eso es lo que yo siento cuando el Señor me toca, que aunque yo esté todavía en ese medio de problemas y tal vez los problemas en ese momento no se resuelven, pero llega paz a mi corazón. Y es la paz que hoy en día el ser humano necesita, máximo en estos momentos de pandemia, en este momento de incertidumbre, que hay desempleo. Muchos de nuestros hermanos se quedaron sin trabajo. Muchos de nuestros hermanos han perdido algún familiar. Muchos de los hermanos tienen miedo a enfermarse. Tanta incertidumbre que hay en el ser humano. Y entonces entra el temor. Pero en la Biblia encontramos también, basado en este libro, a 3 personajes. David. ¿De qué tamaño era el hombre que mató? Yo solo miro para arriba. Yo me imagino casi que ver un edificio para arriba. ¡Un gigante! ¿Acaso no el Señor no lo había hecho vencer en ese momento? ¿Y qué pasó con David más adelante? ¿Tuvo miedo? Tuvo mucho miedo. Yo recuerdo quizás para ahí va usted con el rey Saúl. Ese gran temor, ese pánico que sentía David. Hubo momentos donde él se sintió desfallecer y hay muchos salmos que hablan precisamente de esto, que el Señor sentía desfallecer, David sentía desfallecer y le oraba al Señor, ya quítame esto, ya. Imaginémonos traer a todo un ejército atrás y quizás la gente que lo acompañaba era de número pequeño y estar metido en cuevas, no tener paz en su corazón, y estuvo mucho tiempo así. Y hay algo interesante. Tenía miedo. Saúl estuvo cerca. ¿Y cómo lo defendió el Señor? ¿Por medio de qué? De unas telitas, de araña. El Señor le estaba hablando en ese momento. El Señor nos habla de muchas maneras. Ese murmullo que nosotros necesitamos de escuchar al Señor todos los días es cuando Jesús entra en nuestras vidas y fortalecemos nuestra fe. Segundo personaje, Elías. ¿Acaso no venía Elías de vencer, de demostrar quién era ese Dios maravilloso en el cual confiamos nosotros? ¿Acaso no había salido fuego? Aún estando todo mojado, que químicamente es imposible, pues, para el ser humano hacer eso. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Alzar las manos al Señor. Quizás nuestras manos están caídas. Nuestras manos nuestros hombros están
flaqueando. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista el toque de Jesús en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe. Y podemos decir, pudo demostrar en esa hora Elías, delante de todos esos sacerdotes, quién era ese Dios maravilloso en quien usted y yo podemos confiar. Pero ¿qué le pasó a Elías a los siguientes días? Tuvo un gran miedo, que salió prácticamente huyendo, corriendo, sintiéndose solo, sintiendo que él era el único en esa situación. Imagínese, hermana Melina, quizás nosotros llevemos años dentro de la iglesia. Quizás llevemos tal vez pocos o muchos, pero dentro de estos años quizás hemos perdido de vista, nos hemos separado un momentito y empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor. Pero confiar en el Señor nos ayuda a evitar situaciones difíciles en nuestras vidas. Encontramos otro personaje bien interesante. Cuando los discípulos estaban en la barca y Pedro sale, ¿será que se puso a cantar, se puso a reírse donde estaba la tormenta, donde estaba lloviendo? ¿Quién de nosotros nos sentimos contentos cuando vienen problemas? Nadie, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, el temor y la fe no deben de habitar en nosotros. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, recordemos el texto donde dice 2 Timoteo 1:17, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor, de dominio propio para poder salir adelante en medio de todas las circunstancias que podemos tener. ¿Por qué? Porque el Señor nos provee todo en su justo momento a cada una de nuestras necesidades. El miedo es algo que Dios nos ha colocado en nuestro ser. Muchos psicólogos dicen que también esto es muy necesario porque el miedo nos ayuda a evitar peligros. Voy a poner un ejemplo. A mí me da miedo las alturas, pero eso es algo bueno porque eso hace que yo no me vaya a colocar en la orilla de un edificio, de un barranco y que en algún momento yo pueda caer. Hay quienes les da miedo cruzar una calle y eso es bueno porque va a tener aquello de que te va a voltear a ver si no viene un carro y no le va a ocurrir algo. El problema es cuando el miedo ya se vuelve un pánico. Y la escritora dice algo interesante sobre el temor. Es imposible que el miedo nos incapacita, dice, individualmente. Y él nos imposibiliza como personas. ¿Qué quiere decir? Que nos deja quietos, que nos deja sin seguir haciendo más. Le voy a contar una experiencia de ustedes, queridos amigos. Cuando mi niño tenía tal vez unos 3 años y un niño con problema del habla, ¿no? O sea, no podía expresar ni siquiera decir su nombre, fuimos al mercado, íbamos con su papá. Y en un momento, no sabemos cómo, y él siempre estaba a la par nuestra, él se separó. Y yo recuerdo muy bien que cuando yo volteé a ver, y el nene, no sé, me dijo el papá, pero si estaba contigo. Y en ese momento, lo curioso fue que justamente el papá se quedó, lo que usted dice, paralizado. Le entró un gran miedo, yo lo vi pálido, empezó a sudar, pero él no se movía. Y yo le decía, muévete. Y los señores del mercado nos decían, muévanse, vayan a buscarlo. Pero el miedo nos paraliza. Y de tal manera, hermana, que eso nos hace separarnos ¿de quién? De ese toque maravilloso de Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque invade nuestro corazón. Dice, el miedo llega cuando nos olvidamos de que Jesús está en nuestra barca e intentamos
depender de nosotros mismos. Y ese episodio de nuestras vidas de querer depender de nosotros mismos, queridos hermanos, querida hermana, trae muchas consecuencias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que definitivamente solos no podemos hacer nada. Por eso la palabra de Dios dice, separado de mí, nada puedes hacer. Por eso, hermana, este libro realmente nos ayuda a recordar tantas historias maravillosas en donde el Señor nos dice, eres mi hijo, no estás solo, sigue adelante, no tengas miedo del mañana, no tengas miedo de esta pandemia, no tengas miedo del futuro. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, yo voy a la par tuya, yo pelearé por ti, yo haré todo lo humanamente posible en nosotros para podernos sacar adelante. Pero también aquí dice, la fe es lo contrario. La fe es seguridad y es confianza en las promesas de Dios. Imagínense, hermana Melina, que si nosotros tomáramos una promesa diaria, ¿cree que estuviéramos con miedo? No lo creo, no lo creo. ¿Por qué? Porque esas promesas es como cuando nosotros tomamos agua y calmar la sed. Es cuando nosotros comemos y mitigar el hambre. Y una de esas promesas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, la encontramos en Salmos capítulo 46, donde dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde, hermana Melina? En las tribulaciones. Queridos hermanos, la fe es lo que necesitamos hoy en día para poder seguir adelante. Ustedes, queridos radio oyentes, no tengan miedo a lo que va a pasar mañana. Sí es cierto, no hay trabajo, pero el Señor va a sustentar. Sí es cierto, hay enfermedad, pero el Señor nos va a cuidar. Sí es cierto, hay injusticia, pero estamos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque nos espera un futuro mejor. Mis amigos, hoy la invitación es que escuchen el murmullo del Señor. Y puede ser que el Señor los esté invitando a escuchar el murmullo a través de este libro, Voces Silenciosas, el murmullo del Señor. Ya lo tenemos disponible en todas nuestras librerías. Su precio es de 93 quetzales. Les recomendamos que puedan adquirirlo. Va a llenar mucho sus corazones de mucha fe en estos momentos. Hermana Ani, estamos muy contentos de tenerla en este programa Frases que dan vida, y yo creo que la vamos a volver a invitar. Estamos Muchas gracias, hermana Melina, y realmente este libro, tomado de la mano con la palabra de Dios, en lo personal a mí me ha venido a levantar, me ha venido a ayudar, no quedarme quieta como decimos cuando el temor, sino en seguir trabajando para la obra del Señor. Todos necesitamos escuchar ese murmullo. Gracias, hermana Ani. Gracias, queridos amigos. Y tenemos una próxima cita el otro miércoles a las 5:30 de la tarde. Bendiciones.